bendiga, Dios les guarde. Estamos desde la Iglesia de Cristo Jerusalén, ubicada en la calle 27, WK13, en Santa Juanita. Mi nombre es la pastora Lourdes Lugo, pastora asociada de la iglesia. Estamos aquí con un grupo de hermanos. Vamos a comenzar la clase bíblica de dominical, la lección 15, el tema la protección del Evangelio. Antes de comenzar, vamos a hacer una oración para que el Señor nos dirija en esta clase. Amantísimo Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por este día, Señor. Permite, Padre Santo, Señor, que esta palabra que se va a hablar hoy, Señor, se hable con denuedo, Padre Santo. Que podamos, Señor, tener la capacidad de entenderla, Señor, tu palabra, la verdad, Señor. Te damos gloria y te damos honra. Te damos gracias porque hasta aquí nos has traído, Señor. Bendice a todos nuestros hermanos que están aquí presentes y los que están por llegar, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Como les dije, vamos a estar en la lección 14. Los que vayan para discipulado, pasar con el pastor. Y los demás nos quedamos aquí. Vamos a estar en la lección 15, la protección del Evangelio. Mientras estuve leyendo el estudio, le puse también un título, el Concilio de Jerusalén. Amén. ¿Por qué? Porque vamos a estar viendo durante la clase, déjenme sacar eso. Puedo así. Vamos a estar viendo durante la clase, ¿verdad? Que se trata de una reunión, de un concilio, el Concilio de Jerusalén. Dios le bendiga, pastora. Vamos a estar en el texto para los estudios, es Hechos 15, del 1 al 35. La verdad central. La verdad central, la iglesia debe proteger el Evangelio por causa de los que se pierden. Los que se pierden serían los que no tienen el conocimiento o los que han desechado el conocimiento, los que, ¿verdad?, solemos llamar los apartados. Oseas 4:8 dice, te desecha, y aún más dice que olvidará a tus hijos, aquellos que se apartan del Evangelio. El conocimiento, el no tener el conocimiento o desechar el conocimiento, viene del verbo ignorar, del latín, que es el no saber, el no conocer o el no comprender la palabra. Así que el Evangelio, ¿verdad?, lo hablamos y está para aquellos que por causa de no tener el Evangelio, ¿verdad?, de no conocer el Evangelio, se pierden. También por la unidad de la iglesia, la unidad en Cristo establece un vínculo de unción de los unos con los otros. Esta unidad es para el mundo la prueba más convincente de la majestad y la virtud de Cristo y de su poder para quitar el pecado. En Juan 17, 23 al 23, dice, para que todos sean uno como tú, Padre en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Así que es también el Evangelio, ¿verdad?, para proteger la unidad de la iglesia. Y por último, para edificar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros, ¿verdad? Busqué la palabra edificación, bíblicamente quiere decir construcción espiritual y por perfeccionando. Amén. Así que hasta que Cristo venga, seguimos en ese proceso de perfeccionarnos. Dios nos dice que no, ¿verdad?, estamos como en una urna y el Señor está formándonos hasta que Él llegue. Aquí no hay ninguno perfecto, todos van a ser perfectos, ¿verdad?, cuando ya Cristo venga. Todavía a diario necesitamos de Dios y necesitamos de cada uno de nuestros hermanos. Por eso es la edificación de los santos, para la unión de la iglesia y para todos aquellos que se pierden, el Evangelio de Cristo. Aleluya. Dios es bueno. El versículo clave sería Hechos 15, 28.
porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer ninguna carga más que estas cosas necesarias. Aquí podemos ver, ¿verdad? Cuando dice porque ha parecido bien al Espíritu Santo, nos indica, ¿verdad?, que ellos consultaron con el Espíritu Santo, o sea, que no tomaron decisiones solamente como hombres, sino también que oraron y consultaron con el Espíritu Santo para poder tomar una decisión. Así debiera ser, ¿verdad?, cada vez que los santos se reúnen, consultar con el Espíritu Santo también. ¿Qué carga en ese momento? En ese momento estaba hablando de la circuncisión en Hechos 15. Pero ahora, ¿quién me puede decir qué carga a veces imponen? Cargas que a veces, ¿verdad?, son un poco ridículas, para tener una palabra, ¿verdad? Son cargas que no son importantes o bíblicas para tu adquirir la salvación, ¿verdad? Yo puse aquí algunas: el pelo, cómo te arreglas el pelo, el no pintártelo, no te puedes recortar, cortito, la vestimenta, el estatus social, porque hoy en día vemos cómo las iglesias se dividen, donde hay estas iglesias donde reciben a la persona que es menos pudiente, y hay estas iglesias donde si no hay dinero, pues, no puedes asistir a esa iglesia. Son cosas que no son importantes para el Señor, porque la palabra dice lo que necesitamos para ser salvos y para llevar el Evangelio, conocer el Evangelio. Tenemos que dar valor a lo único que tiene valor, que es la salvación. A todos los que creen, ¿verdad? Dice la palabra en Salmo 3:16, dice: todo aquel que en Él cree no se pierde y tenga vida eterna. Así que lo único que tenemos que hacer es creer. Fe, tener fe. En Hechos 16:31 dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, dice, más tú y tu casa. Amén. Así que lo importante es que nosotros podamos creer, no podemos poner más carga. Dios es amor. Jesucristo vino en un nuevo pacto para libertarnos de esas cargas, ¿verdad?, de la ley de Moisés. Amén. ¿Qué debemos hacer para ser salvos? Creer en el Señor Jesucristo. Amén. La iglesia primitiva enfrentó el desafío de algunos que añadieron condiciones para la salvación. Hay que guardar la pureza del mensaje de Jesús, que Jesús les dio para compartir con el mundo entero. Lo único que tenemos que hacer es ir por la palabra. Ni añadir ni quitar, por la palabra. Y si Jesús vino para libertarnos, quiere decir que es fácil, ¿verdad?, la carga. Lo único que tenemos es que creer y tener fe en el Señor Jesucristo. Aleluya. En la palabra, Dios nos presenta los requisitos para la salvación. Algunos han tratado, sin embargo, de añadir al Evangelio, haciendo difícil que otros lo entiendan y lo acepten. Mira, en todo es así. Si nos dan, para poner un ejemplo, si nos dan una receta y nosotros le añadimos algo más, dañamos la receta. Amén. Así que el Evangelio es la palabra, lo que está escrito. Ni añadimos ni quitamos. Somos salvos a través de Jesús. Y no termina ahí, nos deja una comisión: ir a predicar el Evangelio. El Espíritu Santo había sido derramado para revestir el poder de la iglesia el día del Pentecostés. Pero la iglesia tenía una encomienda, ¿verdad? ¿Quién me puede decir cuál era esa encomienda? La cena del Señor y el bautismo en agua. Amén, amén. Y tenían que ir por las naciones a predicar el mensaje del Evangelio de Cristo. Los primeros cristianos eran judíos, pero según el plan de Dios, el Evangelio llegaría también a los gentiles. Había un plan, hay un pueblo, que es el pueblo de Dios, pero la salvación es para todos. Ese era el plan del Señor, ¿verdad? Por eso Cristo murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros venimos a ser los gentiles.
Amén. Este dio lugar a una pregunta importante. ¿Podían los gentiles conocer plenamente a Dios sin seguir rigurosa la ley del Antiguo Testamento? ¿Quién me puede contestar? ¿Podemos nosotros, los gentiles, seguir rigurosamente la ley del Antiguo Testamento? Si nosotros seguimos la ley, negamos a Cristo. Amén, amén. No podemos seguir la ley, ¿verdad? Porque Cristo vino y hizo un nuevo pacto. Nosotros somos parte de ese nuevo pacto, aleluya. Vamos a ir entonces, vamos a comenzar leyendo en Hechos 15, del 1 al 6. Cualquiera que lo tenga y lo pueda leer, me alza la mano. Hechos 15. Sí. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a estar leyendo el Evangelio es aclarado. Desafío al Evangelio. Hechos 15. Entonces, algunos que venían de Judea enseñan a los hermanos: si no nos circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión, tuviesen una discusión y contienda, para un momentito. Ahora, sí. Contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar una cuestión. Verso 3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo en todos los hermanos. ¿Sí? Sí. Okay. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Amén, amén, ¿verdad? Podemos ver aquí cómo hubo una reunión para tomar una decisión. Dice que algunos hermanos enseñaban, ¿verdad?, que había que circuncidarse conforme al rito de Moisés para poder ser salvo. Pero Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo, ¿verdad? Ellos entendían que había un nuevo pacto, que no era necesario, que eso era algo que no era necesario para ser salvo, porque ellos habían estado con Jesús y habían estudiado la palabra y habían visto que solamente aceptar a Jesús como nuestro Salvador era lo único necesario. ¿Ven? Pero habían unos judíos, ¿verdad?, que tenían unas normas ya y unas reglas, ¿verdad? Y ellos entendían que sí, que habían que circuncidarse. Entonces, ahí es donde viene el conflicto de que si sí o si no. Amén. Muchas veces nosotros también tenemos algún tema y nos reunimos, ¿verdad? Como asamblea, nos reunimos como hermanos en Cristo a favor de la iglesia y llevamos estos temas y tomamos las decisiones. Como dije al principio, primeramente poniendo en oración, ¿verdad?, y dejándonos llevar por el Espíritu Santo, porque todo lo que pasa en el Evangelio, todo lo que tiene que ver con decisiones para el bien de la iglesia, para el bien de los hermanos, para el bien de nosotros nuestros, primero lo tenemos que consultar con el Espíritu Santo.
Y no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me ha pasado. Muchas veces hago las cosas, ¿verdad? Y tomo decisiones sin consultar. Y entonces después viene el ay bendito. Amén. Por eso siempre tenemos que consultar primero al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nosotros somos guiados por ese Espíritu. Para eso el Señor nos dio el Espíritu Santo. Nosotros podemos ir a hablar con el Señor directamente a través de Jesús, pero tenemos un Espíritu que nos guía. Amén. Entonces, vemos aquí como Pablo y Bernabé regresaron de su viaje misionero y encontraron algunos falsos maestros en Judea que llegaron de Antioquía y comenzaron a enseñar a los cristianos gentiles que debían de someterse a la circuncisión, como lo leímos. Amén. Primero, la circuncisión se instituyó para Abraham y su casa. Más tarde, reforzada en la ley de Moisés. Vemos en Levítico, ¿verdad?, como los judíos tenían esta norma que cuando la mujer daba luz, al 8º día circuncidaban a los niños, ¿verdad? Eso es costumbres que ellos tenían. Pero podemos ver en Génesis 17:10, lo voy a buscar para leerlo. Génesis 17:10. Dice: este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Serán circuncidados todos los varones de entre vosotros. O sea, la Biblia dice que había que circuncidarse a los varones, pero eso era en el Antiguo Testamento. Era ya una costumbre de ellos. Nosotros estamos en el Nuevo Testamento. Vamos a estar viendo a través de la clase cómo los gentiles pasamos a ser también el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Creemos y confiamos que Él ha de venir. Amén. Vamos a estar leyendo, lo voy a leer yo, el Hechos 15, del 7 al 12. Ay, qué perdón. Hechos 15, si alguno lo tiene y lo quiere leer, levanta la mano, ¿no? El 7, 15:7. Amén, María no lo va a leer. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó, y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Amén. Aquí podemos ver, ¿verdad?, al apóstol Pedro, que se levantó y habló lo que él entendía, ¿verdad?, que debía de saber el pueblo. Lo que él trajo a discusión es muy importante. El asunto de mucha discusión, ¿verdad? Era un asunto de mucha discusión. Lo que estaba en juego era la definición del Evangelio mismo y cómo se complicaban la vida de los no judíos. Jesús se centró principalmente en el pueblo judío durante su ministerio terrenal, y los primeros conversos después de la muerte y resurrección fueron judíos. Amén. Sin embargo, la gracia de Dios se extendió por medio del apóstol Pedro a la familia de un centurión romano. Todos conocemos, ¿verdad?, la historia del Cornelio y su familia, ¿verdad?, donde al escuchar la palabra del Señor fueron al instante tocados
tocados por el Espíritu Santo y comenzaron a hablar lenguas. Hubo una evidencia física de que estaban llenos del Espíritu Santo. Ellos eran unos judíos creyentes, ¿verdad? Que se habían convertido en el Pentecostés, más o menos para la etapa del Pentecostés. Podemos ver en 15:8, y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo mismo que a nosotros. Dios que conoce corazones. Dios conoce lo que hay dentro de cada corazón. Pedro afirma, Dios conocía el corazón de Cornelio y su familia, sabía lo que había en ellos. Había una fe salvadora en ellos. Creían y reconocían el poder del Evangelio de Cristo y les dio poder. ¿Amén? Por eso cada uno de nosotros, que Dios conoce nuestros corazones, el Señor nos da el poder, amén, para llevar el Evangelio, el poder para sanar, el poder para poder libertar a los endemoniados, ¿verdad? La palabra lo dice. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestros corazones y sabe si en nosotros hay fe, una fe genuina. Purificando su corazón con la obra interior de la regeneración por el Espíritu Santo. El bautizarlos al instante con la señal física del Espíritu Santo, hablando lenguas. Amén. Podemos ver aquí, ¿verdad?, que nuestro corazón es regenerado al estar el Espíritu Santo dentro de nosotros, y eso entonces después se convierte en una evidencia física, como hemos estado hablando en las clases anteriores, que es el hablar en lenguas. Amén. Podemos ver también aquí el 11, que dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. En este concilio había una pregunta. ¿Era la circuncisión y la obediencia a la ley de Moisés requisito para ser salvo? Concluyendo que solo por la gracia del Señor Jesucristo somos salvos, quien nos perdonó y nos daba la oportunidad de una nueva vida, libre de pecado, llena de fe y esperanza. Recibimos la gracia al creer en Cristo como nuestro Salvador y nos posicionamos como hijos de Dios. El creer en Jesucristo como Salvador nos posiciona como hijos de Dios. Pasamos a ser hijos de Dios. Aleluya. Dios es bueno y siempre, ¿verdad? Él ha querido que la humanidad esté con Él como estuvo con Adán y Eva, que hablaba directamente con ellos, ¿verdad? Pasaron cosas que ya todos sabemos, ¿verdad? La historia de Adán y Eva, ¿verdad? Que pecaron. Pero Jesucristo vino a restaurar esa comunicación, y a través de Jesucristo es que nosotros podemos dialogar con el Señor, hablar con el Señor, orar. ¿Por qué? Porque el velo se rasgó. Ya no había que hacer ningún sacrificio, ya no hay por medio sacerdote. El único sacerdote y verdadero, Jesucristo. Amén. Ahora nosotros podemos ir directamente al Señor. Aleluya. Dios es bueno en todo tiempo. Miren, nosotros pasamos situaciones, pero siempre tenemos que recordar que hay un plan de salvación de parte del Señor. Estamos en la tierra, pasamos vicisitudes, pero sabemos que Dios está. Nosotros estamos en el plan y, como dicen, en el sueño del Señor. Nosotros somos parte de lo que el Señor anhela. En la Biblia, ahora no recuerdo el texto, si alguno lo puede buscar, dice que el Señor nos anhela. Amén. Y eso es tan bonito porque el anhelo es algo que usted desea profundamente. Y Dios nos ama, aún siendo pecadores, porque no hay ni uno que no peque. La palabra dice que no hay ni uno, ¿verdad? Y aún así el Señor nos anhela. Anhela que le adoremos. Anhela que nosotros estemos en su presencia. El Señor se goza. Yo en mi cabeza, y una vez vi una película donde estaban orando muchas personas, y esta persona, este actor, tenía el don de poder oír las oraciones, y él se volvía como loquito cada vez que se oía muchas oraciones,
Pero más sin embargo, Dios, que es todopoderoso, que creó el cielo, la tierra, el universo, Él oye cada una de nuestras oraciones. Y Él nos contesta según su voluntad, un sí, un no o un espera. Amén. Pero el Señor nunca nos va a permitir que nosotros no podamos sobrellevar algo. Cuando Él nos dice espera o nos dice no, nosotros tenemos que estar tranquilos y confiando en que su voluntad siempre es buena para cada uno de nosotros. Es por la gracia de Jesucristo que somos salvos. ¿Alguien encontró el texto donde dice que nos anhela? Santiago 4:5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Aleluya. Nos anhela celosamente. Aleluya. Dios es bueno. ¿Puedes parar y leer, Leonardo, para los que están a través de las redes sociales puedan? Santiago 4:5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Aleluya, gracias. Qué bonito, aleluya. ¿Verdad? Podemos ver entonces cómo el Espíritu del Señor nos anhela celosamente. El testimonio de Pablo y Bernabé, como el testimonio de Pedro acerca de la casa de Cornelio, reforzó la verdad de que Dios aceptaba a los gentiles en su reino. Así como Él había dado evidencia milagrosa cuando la casa de Cornelio recibió el Evangelio de Dios, hizo lo mismo en los lugares donde Pablo y Bernabé predicaron a los gentiles. Podemos afirmar entonces que Dios también hace milagros en la vida de aquellos a quienes predican el Evangelio hoy. ¿Amén? Así que si Él hizo milagros en ese tiempo, en este tiempo también el Señor hace milagros. Y el Señor ama a todo el que predica el Evangelio. ¿Amén? ¿Por qué? Porque estamos en obediencia. Y el Señor nos ama a todos. Pero es como cuando tenemos hijos. Y cuando hay un hijo que es obediente, nosotros tendemos, ¿verdad?, a sentir más ese amor de ellos hacia nosotros por la obediencia. No es que nosotros amemos más al obediente, es que tendemos a sentir que ese hijo ama más porque es obediente. Amén. Santo, gloria a Dios. Ahora vamos a la parte 2. El Evangelio es encomendado a los gentiles. Vamos a estar leyendo. Si hay alguna pregunta o algún comentario, pueden levantar la mano. Estamos en un estudio. Si quieren añadir algo a lo que hemos hablado hasta ahora. Sí. Santo, gloria a Dios, aleluya. Sí, que como tú dices, que Dios ama a todo el mundo, pero a los que llevan la palabra sería que Dios se contenta, se alegra con ellos. Como de igual manera la palabra dice que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Amén, amén. Entonces, ahí están los dos. Gracias, perfecto. Ahí está la diferencia, ¿verdad? La ira de Dios sobre los desobedientes y se alegra el Señor en aquellos que son obedientes. Ahora leemos Hechos 15 del 13 al 18. Si alguno lo tiene y lo quiere leer, nos alza la mano. Diana. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones, hermanos, oídme. Simón ha contado como Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Amén, amén. Qué hermoso el 17, ¿verdad? Para que el resto de los hombres busque del Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Aleluya. Vemos aquí en el segundo y último orador que
podemos identificar, lleva el debate a su conclusión. Santiago, hermano de Jesús, era un líder de la iglesia de Jerusalén. Santiago habló de cómo Dios había visitado a los gentiles cuando se refirió a la visita a la familia de Cornelio. En otra parte de los escritos de Lucas, Zacarías alabó a Dios por visitar a Israel a través del nacimiento y el ministerio venidero de su hijo Juan el Bautista. Recordamos a Zacarías, el sacerdote, ¿verdad? El padre de Juan el Bautista. También vemos en Lucas, eso fue en Lucas, el pueblo de Naín alabó a Dios por su visitación a través del ministerio de Cristo, quien resucitó al hijo de la viuda. Eso está en Lucas 7, 11 al 17. Y aquí en Hechos 15, Santiago se refiere a la conversión de la casa de Cornelio a través del ministerio de Pedro como una visitación de Dios. Aleluya, santo. Es hermosa la visitación del Señor, amén. Pero tenemos que estar preparados. No sé si recuerdan el domingo, nosotros tuvimos una visitación del Señor. Nosotros pude ver esa luz brillante que corría de un lado al otro. Pero hermano, nosotros tenemos que estar, cuando venimos a la iglesia, tenemos que detrás de esa puerta dejar todas las situaciones y venir con un corazón de venir a oír y a buscar y poder recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Tenemos que estar preparados, tenemos que estar atentos al Espíritu Santo, porque de repente del Señor puede pasar lo mismo que pasó el día del Pentecostés, no solamente en esta iglesia, en cualquier iglesia, no solamente en la iglesia, en su casa, pero hay que estar presto, hay que dejar todas las situaciones. Todos tenemos situaciones, todos, cada uno de nosotros tenemos una situación, pero cuando venimos a la iglesia tenemos que venir confiados, alegres en que vamos a recibir la visitación del Espíritu Santo de Dios de una forma especial. Y el domingo yo lo pude experimentar y fue hermoso cómo se paseaba sobre esta iglesia, amén. Y el Señor está edificando el altar, ¿verdad? Y también a cada uno de nosotros, porque nosotros somos un altar también, amén. Amén. Vemos aquí en que los gentiles se volvían a Dios, fue el cumplimiento de la profecía de Amós. Amós vamos a estar leyendo Amós 9. Lo quiero leer porque quiero que tomemos esa profecía en estos días para nosotros. 9, Amós 9, del 11 al 12. Lo voy a leer. Dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré los portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom. Y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Vamos a tomar eso como profecía para este tiempo. El Señor no solamente está edificando el tabernáculo, está edificando a cada uno de nosotros. Recíbalo en el nombre de Jesús. No, es una promesa y nos tenemos que apartar de todo lo que no es del Señor, ¿verdad? Nosotros tenemos que poner de nuestra parte. El Señor está ahí presto para que nuestra vida sea, ¿verdad?, lo que Él siempre quiso que fuera para cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Dios estaba hablando al reino espiritual que Él edificaría a través de las personas y obra de su Hijo Jesucristo. Dios le prometió a David un reino que duraría para siempre. El cumplimiento de esta promesa a través de Jesús como descendiente de David, ¿verdad? En ese momento Él estaba hablando sobre un reino espiritual. En ese momento estaba hablando de coronas ni de era un reino espiritual y se estaba hablando de Jesucristo, ¿verdad? Del que sería el cumplimiento de la descendencia de David. Amén, como lo decían los profetas. No podemos creernos
que nosotros somos superiores a nadie. No podemos creer que no la sabemos toda, ¿verdad? Porque la palabra dice que el Señor todo el tiempo está trabajando con nosotros. Nosotros necesitamos todos los días del Señor y todos los días necesitamos de nuestros hermanos. Amén. Porque cuando tenemos alguna situación, ¿a dónde acudimos? A nuestros hermanos en Cristo. Amén. Y son casi siempre los que están más atentos a nosotros que hasta la misma familia, ¿verdad? La familia siempre está atenta, pero yo digo que yo tengo dos familias, que es mi familia y la familia en Cristo. Así lo veo y yo entiendo, ¿verdad? Que no estoy mal, que así es. ¿Ven? No olvide levantar, tenemos que levantar a los que están caídos, ¿verdad? Sin menospreciar a las personas. No nos podemos creer sabios ni podemos creer que una persona que ha pasado por dificultades Dios no la pueda levantar. La palabra dice que de lo vil y menospreciable escogió el Señor para avergonzar al sabio. Así que no podemos tener excepción de personas. Todos, como aquí, no podemos convertirnos en judíos que creemos que lo merecemos todo y que somos únicos. No, nosotros tenemos que creer que todos tienen la oportunidad de ser salvos, porque el propósito de Dios siempre ha sido ese. Y ese es el propósito del Evangelio. Nosotros evangelizamos para que la gente se convierta a Cristo, ¿verdad? Y pueda ser salvo. Dice aquí, el propósito de Dios era y sigue siendo el Evangelio. Él obró con la intención de que el resto de los hombres, todos los que estaban fuera de Israel, lo buscaran. Aunque preparó al mundo para la venida del Mesías a través de la palabra y acción hacia la nación de Israel, el plan de Dios siempre ha sido extender su salvación a todos los que creen. No solamente para el pueblo de Israel, es para todos los que creen. ¿Quién puede buscarme Hechos 15, del 19 al 21? La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Amén. Como dijimos anteriormente, ¿verdad? Hay un libro que es nuestra guía, es la Biblia. Pero vamos a estar hablando aquí de algunas cosas, ¿verdad? Que están en la ley de Moisés y que nos ayudarían como cristianos gentiles a respetar la sensibilidad de los cristianos judíos. Amén. Si usted, vamos a poner un ejemplo porque vamos a estar hablando aquí de lo que se come. Si usted está con una persona que usted sabe que es judía, que lleva, ¿verdad?, las cosas por su creencia, así, usted no va a poner a comerse morcilla delante de él si lo invitan a comer, ¿verdad? Si a usted le gusta y lo quiere hacer, ¿verdad? Allá usted, pero no lo haga delante de él, ese respeto. Se supone que según el Nuevo Testamento, nosotros los cristianos gentiles no comamos sangre, ni nada ahogado. Amén. Y de eso vamos a estar hablando. Por eso es que a veces, la palabra dice que por falta de conocimiento el pueblo perece, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros creemos que eso no es nada, pero si no conoces la palabra, si no la lees, no sabes que la palabra, como dice la pastora, lo dice. O sea, eso es también para nosotros los gentiles. No podemos comer nada que sea ahogado ni nada en sangre. Vamos a estar hablando acerca de eso ahora. La gracia de Dios hizo que muchos de los gentiles se volvieran rápidamente al Evangelio. Santiago reconoció lo que Dios estaba haciendo y expresó su parecer a la iglesia de Jerusalén. Considerando la visita sobrenatural de Dios a los gentiles y su promesa profética de incluirlos en su pacto. ¡Qué hermoso! Los cristianos judíos no debían imponer la totalidad de la ley de sus contrapartes gentiles. La gracia y el derecho de distribuirla pertenece solamente a Dios. Amén. Los que ya conocen a Cristo no deben inquietar a los gentiles a que se conviertan a Dios.
Los que ya conocen a Cristo no deben inquietar a los gentiles que se conviertan a Dios. Santiago sugirió 4 prohibiciones expresadas en la ley de Moisés que ayudarían a los cristianos gentiles a respetar la sensibilidad de los cristianos judíos. Número 1. Comer alimentos sacrificados a los ídolos. ¿Verdad? Dice, dicha carne estaba comúnmente disponible para la compra. Los cristianos judíos seguramente creían que quienes la consumían seguían practicando la idolatría que estaba prohibida a los judíos en todas sus formas. O sea, una de las cosas es no comer carne que había sido sacrificada. La inmoralidad sexual es la segunda. Tal pecado era común entre los gentiles, quienes lo veían con indiferencia. De hecho, la prostitución era un elemento de la adoración de ídolos. Todos sabemos eso, ¿verdad? La participación popular de los gentiles podría tentar a los nuevos conversos a volver a caer en la inmoralidad. Amén. Así que una de las cosas, ¿verdad?, de la ley de Moisés, que era la inmoralidad sexual, también es para los gentiles, que no la podemos llevar a cabo. Consume la carne de animales estrangulados, como dijo la pastora. Consumo de sangre. Los griegos y romanos usaban sangre para cocinar. Aquellos que se abstenían o que se ausentaban de una comida que incluía la sangre serían visibles para todos los demás. Santiago concluyó razonando con sus compañeros cristianos judíos que estas 4 prohibiciones no serían de todo nuevas ni sorprenderían a los creyentes gentiles. La ley mosaica se había predicado por todas partes durante generaciones y ya era familiar para muchos gentiles. O sea que ya muchos gentiles lo practicaban. Amén. Que no comían carne, sabían acerca de las inmoralidades sexuales y sabían que no se podía comer animales que hubieran sido sacrificados. Un mensaje alentador. Hechos 15, del 22 al 29. Lo que es aceptable y lo que no, y lo que se debe evitar. 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía, con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos. Los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Era hasta el 29. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Amén, amén. Mira, como estábamos diciendo ahorita, podemos ver cómo ellos consultaron al Espíritu Santo para tomar una decisión. Y ellos enviaron entonces las personas que iban a ir a aclarar lo que estaban diciendo fuera de lugar, los que habían llegado a Antioquía a hablar acerca de cosas que no eran bíblicas, a llevar esa mala doctrina de que tenían
aquí realmente se centra todo en la circuncisión, o sea, de que tenían que ser circuncidados para poder ser salvos. Amén. La iglesia en Jerusalén decidió enviar delegados a Antioquía, que fueron Pablo y Bernabé, ¿verdad? Ellos llevaron el mensaje que contrastaría, ¿verdad?, con lo que les habían enseñado, y ellos pudieron ver, ¿verdad?, que la enseñanza que ya se le había dicho. Los representantes elegidos fueron Judas, también llamado Barsabás, que posiblemente era el hermano de José, Silas, quien después viajó con Pablo como compañero de ministerio. La carta de Judas y Silas llevaron a ellos, comenzando identificando la relación familiar de los líderes de la iglesia judía en Jerusalén con los cristianos y gentiles de Antioquía y territorios cercanos. Estos líderes explicaron el problema en cuestión. Antioquía estaba siendo perturbada por su fe por maestros que insistían en que debían seguir la ley mosaica para ser salvo. Ningún tema es tan importante, ¿verdad?, para los cristianos como el tema de la salvación. Y entonces yo me imagino a estas personas, cuando estas personas llegaron diciendo eso, ellos entonces se alertan de, hay que circuncidarse, pero como estos hombres fueron guiados por el Espíritu Santo de Dios, ya había un plan de parte del Señor donde ellos iban a llegar a aclarar que eso no era necesario. ¿Cuál era lo necesario para que puedan ser salvos? Amén, que ya ellos lo habían hecho, ¿verdad?, que habían aceptado al Señor como su Salvador. Llegaron a un acuerdo estos líderes y pudieron como dividirse qué era lo que iban a hacer. ¿Quién iba a ir hacia los judíos y quiénes iban a ir hacia los gentiles? Amén. La autoridad de la carta también era confirmada por Judas y Silas. La iglesia de Jerusalén, con la ayuda directa del Espíritu Santo, fíjate que no dice tanto en la palabra como en el estudio, que ellos fueron pidieron ayuda al Espíritu Santo, o sea que ellos oraron, ayunaron y esperaron y tomaron y leyeron la palabra para tomar las decisiones. Limitó a 4 sus instrucciones a los cristianos gentiles. 3 de estas instrucciones trataba asuntos dietéticos, como estábamos hablando ahorita, relacionados con la idolatría, y otras prohibiciones. Una de ellas era un problema frecuente en esta población de gentiles, que era la inmoralidad sexual. El cese de esta práctica permitía que los cristianos gentiles tuvieran una relación positiva y conciliadora con los cristianos judíos. O sea que hubo, como decimos hoy en día, un happy medium, ¿verdad? Todo bajo la palabra. Todo fue bajo la palabra y guiados por el Espíritu Santo. Vamos a estar leyendo ahora el 30 al 35. Edificados en la fe. Sí, dime. Nada, lo que quería decir era que es maravilloso ver cómo Dios obra. Porque si tuvieran a ver la gente que fue enviada a los gentiles y la gente que fue enviada a judíos, eran guiados por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo fue quien decidió quiénes iban a ser. Esa gente que fue a los gentiles, como yo dije el domingo pasado, que eran helenistas, y eso lo que quiere decir era que eran con influencia griega. Y porque eso es importante, porque tú puedes decir, que tiene que ver eso de espiritual, de que eran con influencia griega o que eran helenistas. Sumamente importante, porque uno ve cómo Dios obra. Él escogió personas que no tenían tanto prejuicio, ¿verdad? Todos tenemos prejuicio, ¿verdad? Pero que no tenían tanto prejuicio para poder llegar a esas personas y para que el evangelio corriera. Y así, pues nosotros pues tenemos que hacer, porque si yo llego a un lugar, ¿verdad?, yo no me puedo imponer. Yo tengo que ver, pues el Señor vino para transformar la cultura. Y vemos cómo esa cultura de los dos fue transformada por medio del Espíritu Santo. Porque ellos llegaron a cambiar cosas que eran tradiciones y cosas que eran culturales. Amén. O sea, y vemos como el poder de Dios se puede ver en ese lugar, o sea, en las dos culturas. Una le tomó más tiempo, una tuvo más resistencia porque era
sus tradiciones y costumbres fueron por encima, ¿verdad?, de lo que Dios quería hacer en su vida, ¿verdad? Y la otra, pues estaba más dispuesta, ¿verdad?, a recibir lo que Dios tenía, ¿verdad?, que somos nosotros. Amén. 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 Así mismo es, fíjese que también dice, ¿verdad?, que ya muchas de esas cosas que estaban enseñando o imponiendo, ya ellos las sabían, las habían estudiado, o sea que ya estaban. Es que para todo Dios tiene un plan perfecto y todo va como cayendo en su lugar. Y es como dice la capellán Lorena, Dios prepara personas, como a veces comentamos, que pueden ir y presentarse ante una audición de muchas personas y llegar. ¿Por qué? Porque conoce la cultura y porque conoce la atmósfera del lugar, y muchas personas, sin embargo, no pueden ir a la calle a evangelizar porque no conocen o no están preparados para eso. Y así mismo el Señor en esta situación que estaba preparando, vemos, como dice nuestra hermana, que Él preparó a unos para unas cosas y a otros para otras. Estaba todo perfecto, como es el Señor y todo lo que Él hace. No leímos 30 al 35, ¿verdad? Bueno, lo voy a leer rapidito. ¿Lo leímos? No, ¿verdad? Voy a leerlo. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Y Judas y Sila, como ellos también eran profetas, consolaron y edificaron a los hermanos con abundancia de palabra. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos, para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Sila le pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Amén. Vemos aquí, ¿verdad?, que Sila decidió, mira, yo me quedo, ¿verdad? Me imagino que también, ¿verdad?, fue una decisión que él tomó en oración y guiado por el Espíritu Santo. Amén. La carta de los líderes a la iglesia de Jerusalén cumplió su objetivo de contrarrestar la falsa enseñanza de los creyentes gentiles en Antioquía. Los creyentes se regocijaron al saber que Dios y sus hermanos judíos lo aceptaban. Qué hermoso, ¿verdad?, cuando nosotros vamos a un sitio y nos aceptan y nos reciben con amor, sin mirar quiénes somos, de dónde venimos, cómo venimos, ¿verdad? Es hermoso. Que eran libres de la carga de la ley mosaica y que tenían firme comunión con otros creyentes en Cristo. La fe de ellos también fue alentada y fortalecida por el ministerio profético de Judas y Sila. La profecía entre el pueblo de Dios sirve para edificar, exhortación y consolación. Es posible que Judas y Sila hayan fortalecido a los creyentes en Antioquía de Siria al dar explicaciones inspiradas de pasajes del Antiguo Testamento, incluyendo las citas de Santiago y otros pasajes relacionados con Jesucristo. Ya que Él fue a través de la Biblia, ¿verdad?, a través de lo que ya ellos sabían del Antiguo Testamento. Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía enseñando y predicando. Lucas registra la presencia de otros muchos allí que también predicaban y enseñaban. Quiere decir que muchos de los que se convertían, ¿verdad?, también estaban dispuestos a seguir llevando el Evangelio de Cristo. Estos pueden haber incluido creyentes que vinieron después del martirio de Esteban, todos los que estuvieron presentes, ¿verdad?, cuando Esteban fue apedreado, ¿verdad? Debe haber sido impresionante ver a un hombre que está muriendo y mirar al cielo, ¿verdad?, y verlo como si fuera ángel. Debe ser algo muy impresionante. Eso es lo sobrenatural de nuestro Señor Jesucristo. Profetas de Jerusalén y otros mencionados. También podemos experimentar el gozo de saber que somos aceptados por Dios y los demás creyentes que nos rodean. Fortalece la fe de aquellos que están cerca, que tal vez están luchando por comprender la diferencia
entre los mensajes de los falsos maestros y los maestros bíblicos sólidos. Atiende a los creyentes en su alrededor que tal vez necesitan dirección para seguir solo al maestro cuyas enseñanzas se alinean a través de la palabra. ¿Verdad? Podemos ver aquí cómo tenemos que estar fortalecidos y fortalecer en fe a todos los que están a nuestro alrededor, ¿verdad? Para que ellos puedan creer y puedan entender la Biblia, lo que habla la palabra. Terminando la clase, es que ya le Emocionante. Sí. ¿Qué nos dice Dios? ¿Qué Dios nos quiere decir con esta lección? Nuestra fe se basa en el fundamento de la verdad. La verdad es Jesucristo, la muerte de Jesucristo, la sepultura, la resurrección de Jesucristo. Esto fue con el fin de que podamos experimentar un nuevo nacimiento. Aleluya. La iglesia debe rechazar toda idea y filosofía que viene del hombre y agarrarse de los planes del Señor, de lo que es el plan del Señor para la salvación, de aquellos que creen en Jesucristo como su Salvador. Podemos ver, ¿verdad?, que lo único que necesitamos es creer en nuestro Señor Jesucristo como Salvador, tener fe en que algún día vendrá y nos iremos con Él. No podemos dejar de predicar que Cristo viene. Amén. Tenemos que seguir predicando que Cristo viene, no importa el tiempo. Cristo viene y los que están preparados se irán con Él. Amén. El Espíritu Santo se mantuvo firme contra aquellos que intentaron imponer exigencias innecesarias a los gentiles que habían aceptado a Jesucristo. Los creyentes de hoy debemos rechazar toda alteración que no sea bíblica. Como hablamos ahorita, que si el pelo, porque casi siempre es a la mujer, ¿verdad? Que si el pelo, que si la vestimenta, pero hoy en día podemos ver algunos, ¿verdad?, hermanos en Cristo que se ponen los pantaloncitos también pegaditos, los gabanes en color y esas cosas, pero nosotros no nos podemos fijar en eso porque el Señor, Dios te bendiga, Leo, porque el Señor Jesucristo, Dios nuestro Salvador, no se fija en eso. El Señor Jesucristo mira el corazón del hombre. Él no ve en qué situación está, cómo está, dónde vive, qué tiene, qué no tiene. Él mira tu corazón. Y en base a tu corazón es que Él va a dar ese poder para que tú puedas ir y predicar el Evangelio, para que puedas sanar a los enfermos, sacar demonios, ¿verdad? Porque la palabra dice que nosotros tenemos el poder para hacerlo. Él nos lo dio. Amén. Santo. Cristo no murió en la cruz del Calvario por hacer una historia, por escribir un libro. Cristo murió en la cruz del Calvario por la salvación de la humanidad entera. Amén. Pida a Dios que lo ayude a presentar correctamente la verdad del Evangelio sin causar confusión. Yo oro todos los días por eso. Aleluya. Todos los días oro por eso. Señor, dame la palabra correcta. Señor, dame la palabra correcta. Pide a Dios que le dirija a quienes necesitan oír ese mensaje. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Santo. Tenemos que pedirle al Señor eso cada día. Dios te bendiga, Maribel. Amén, amén. Terminando la clase, ¿verdad? Solamente quisiera añadir algo. Y es que siempre le pidamos al Espíritu Santo que nos dé el discernimiento de poder entender y poder llegar a la persona que necesita de ese Evangelio. Amén, 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 gloria a Dios. Y pues tenemos que pedir también que el Señor nos ayude a entendernos como hermanos unos a los otros. Porque cuando lleguemos a esa unión unánime, todos en un mismo espíritu, vamos a poder ver la manifestación del Espíritu Santo y vamos a poder ver lo que estamos buscando, el avivamiento del pueblo de Dios. Amén. No importa la iglesia, no importa la denominación, siempre y cuando sea la verdad de Cristo, sea la palabra. Nosotros tenemos que amarnos unos a los otros, porque eso nos mandó el Señor, a que nos amemos los unos a los otros. La pastora. Así fue que se manifestó el Espíritu Santo cuando estaban unánime y juntos. Porque no es lo mismo estar todos juntos, pero no están unánimes en el Espíritu. Cuando estuvieron unánimes en el Espíritu,
ahí se derrama el Espíritu Santo de Dios. Tenemos que orar unos a los otros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Como dice la hermana Leo, tenemos que orar los unos por los otros todo el tiempo. Bueno, hasta aquí la clase de la Iglesia de Cristo Jerusalén, ubicada en la calle 27, WK13, nuestros pastores Jorge Ortiz, nuestra pastora Wanda Meléndez y un grupo de hermanos, como digo siempre, un remanente que le sigue sirviendo al Señor, ¿verdad? Y sigue buscando esa perfección, porque no somos perfectos. Dios les bendiga y Dios les guarde. La paz de Dios con ustedes.